sino más bien a sus componentes que hacen un ejercicio abusivo de esa institucionalidad de realizar prácticas de lavado de activos. Que de eso se trata la indagación finalmente, cuando el Ministerio Público realiza su trabajo. Y decíamos que, claro, el caso del señor Briceño es diferente, porque el caso del señor Briceño está más bien vinculado a una aseveración del señor Jorge Barata, ¿no? Cuando empieza a hacer su relato pormenorizado de todas estas circunstancias, lo que hace el señor Barata es hacer una referencia al señor Briceño, ¿no? Hace una referencia de intermediación que ahora incluso está enriquecida por sus propios dichos. Claro, el señor Briceño nos ha admitido de que él, sin ser presidente de Confiep, ha pedido certificados de donación, por ejemplo, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que hizo fue dar fe de la recepción de un dinero, pero no siempre fue así, ojo, no siempre fue así. Al principio había mucha cautela, al principio había mucha reserva, al principio no se decía mucho, al principio la Confiep sacaba comunicados como este, Lima, 28 de febrero del 2018, ni una palabra de la donación, ni una. Claro, cuando la fuerza operativa del Ministerio Público estuvo al día siguiente, es que recién empiezan todos a decir la verdad, de que había una donación, independientemente de que ese no sea la cuestión interpretativa del Ministerio Público respecto a la ilicitud de ese fondo. Pero antes no decían nada. Están compelidos más bien por la acción de la justicia. Y ahora nos podrán decir, no, es que en ese momento no sabíamos, que teníamos que buscar, ¿no? O sea, la memoria tiene que ser muy frágil, ¿no? Yo tendría mucha mayor posibilidad de apertura, de credibilidad en lo que escucho, si habría visto de que el señor Briceño, ¿no?, inmediatamente que suceden estas circunstancias, nos sale y nos aclara esto. Pero el primero que declaró no fue el señor Briceño, el señor Roque Benavides, que a partir de que conoce que la Fiscalía de Lavado de Activos se encontraba en la puerta de la Confiep, en ese momento llama a un medio de comunicación social y dice, bueno, sí, efectivamente hemos encontrado un documento en donde se revela de que la empresa Odebrecht ha entregado $200.000. Jorge Barata ha declarado sobre el origen del dinero. Eso tiene que ser objeto de investigación, porque Jorge Barata no descarta que se... Y nuevamente volvemos a lo que significan los procesos lícitos versus los ilícitos en el proceso de ensombrecimiento de una cantidad de dinero, que puede perfectamente provenir de un offshore, puede provenir de una cuenta corriente, no siempre es en efectivo. En el caso planteado, bueno, sí hay excepciones, ¿no? En el caso de Ollantumala, Nadine Heredia, sí fue una entrega en efectivo, ¿no? Pero en este caso en particular, es $1 millón para el señor Bedoya y el señor Yoshiyama, $2.000 que sí son bancarizados. Pero la bancarización, reitero, no enerva la posibilidad de que el Ministerio Público realice la averiguación, porque la procedencia puede estar. Hay que entender que la convocatoria están completamente disociadas del contenido de este comunicado. Porque en este comunicado, ¿qué dice la Confiep? La Confiep dice, por tanto, Confiep, siendo un gremio empresarial, no apoya campañas ni partidos políticos. Esto es un eufemismo, es un juego de palabras, una galimatía, ¿no? Acá se estaba apoyando un partido político. Ahora vamos a conocer los detalles, vamos a saber de qué manera se pudo haber dado ese apoyo. Pero de lo que se trataba era específicamente de una campaña de apoyo a un partido político porque solamente habían dos opciones. La competencia era entre el señor Ollantumala Tasso y la señora Keiko Sofía Fujimori, así que no hay otra alternativa. Y que me digan, no, que lo que se apoya es el proyecto político. En general estamos hablando de algo que es específico y que tiene que ver con relación al aporte. Barata dice, no convoca el señor Briceño. El señor Briceño ni siquiera era presidente de la Confiep. Y hay otras personas que asisten también a esa reunión convocadas, en condiciones ocultas, en condiciones además que para el Ministerio Público exigen una averiguación de la verdad y que por tanto nos posiciona necesariamente en la articulación de que también su aseguramiento resulta necesario. Bueno, la dinámica de la investigación en principio es que establece y determina que puede someterse a las personas investigadas. Y ya están decididas
pericias, deslacrados, continuación de declaraciones. En el caso de los 3 investigados, del señor Briceño, del señor Bedoya y del señor Yoshiyama. Así que el Ministerio Público persiste en la necesidad de que la decisión del juez Concepción Carhuancho deba ser confirmada en todos sus extremos, porque está correctamente motivada y porque además estamos dentro de una etapa preliminar en la que el aseguramiento es el mínimo necesario para continuar haciendo la averiguación correspondiente. El Ministerio Público postula lo necesario a la judicialidad para poder continuar con su trabajo conforme corresponde. Luego haré uso de mi derecho a réplica, señor presidente. Muy bien. Corresponde entonces ahora, como ya dijimos al inicio, escuchar la réplica de las defensas. Vamos a dar 3 minutos y puntualmente con relación a los temas que ha tocado el Ministerio Público, en relación a los agravios formulados, y después interviene su defendido. Obviamente puede haber preguntas efectivamente. Adelante. Señoría, la verdad que tengo la impresión de que aquí estamos dos partes en dos diligencias distintas. Porque yo he escuchado el argumento del señor fiscal y es toda una discusión acerca de si hay una imputación o no hay imputación y si tiene que indagarse la verdad o no tiene que indagarse la verdad, haciendo lo que en la dialéctica francesa, es decir, derribar una puerta abierta. Nadie ha argumentado eso. Yo no cuestiono que se investigue, sería un loco, tendría que pedir la derogación del artículo 159 de la Constitución. Lo que estamos discutiendo aquí es si corresponde o no corresponde ponerle una medida de impedimento de salida a personas sobre las cuales no se cumplen los presupuestos de la ley. Eso es todo. El señor ya concluyó, ya terminó, ya hizo sus alegatos de clausura. Ya todos estamos condenados, ya todos hemos lavado dinero, ya todos somos unos criminales, aquí todos los presentes. Y eso no es cierto, señoría. Como él mismo ha señalado, en una situación bastante contradictoria, recién comienza. Pero yo digo que no. Y le he probado, señoría, porque está ahí la disposición de la 26 Fiscalía que investigó los aportes a Fuerza 2011 en la campaña del 2011. Y fue una investigación sobre lavado y hay que recordar que el Tribunal Constitucional ha sido claro en señalar que la investigación sobre lavado es una investigación universal sobre el patrimonio de la persona. Y que por lo tanto cuando se hace un pronunciamiento sobre el universo patrimonial. Señorías, y eso, ahí hubo una disposición de sobreseimiento. Y hay una norma, que es la 335.2, que estamos exigiendo que se cumpla. Y por eso cuestionamos la existencia propiamente dicha de la investigación, que es uno de los presupuestos para que se dicte esta medida. En segundo lugar, señoría, lo he escuchado constantemente al señor fiscal superior referirse con ardor a las declaraciones de Barata. ¿Cuáles? ¿En qué expediente están? Cuando se dictó la medida, ¿estaban aquí las declaraciones de Barata? No. Y no ha dicho nada, por supuesto, acerca de si puede o corresponde valorar el asunto de si hay o no procedencia al aporte de la declaración sobre la declaración de la abogada que sale de la diligencia y dice algo, y entonces para él es un elemento de convicción suficiente para privar de una de las manifestaciones de la libertad a la persona. Pero se olvida, repito, que siempre está el 158.2, sobre eso no ha dicho absolutamente nada el defensor de la legalidad. 158.2 pide corroboración y cuando he pedido la sanción, señoría, es por la manifestación a la prudencia de esta sala. Y tengo el perfecto derecho como ciudadano y como abogado de exigir que se sancione a un magistrado cuando viola las reglas y los límites de la jurisprudencia y las normas y la constitución del país. Y eso no quiere decir que yo le tenga miedo ni tenga nada contra el magistrado a quien yo respeto, como a todos los magistrados corresponde respetarlos, sino porque esa tosudez genera un problema en el sistema. Ustedes han establecido claramente la obligación de que la corroboración se produzca. Y si el juez insiste en dictar medidas con ausencia de corroboración, ustedes tienen que hacer algo para que el orden funcione. Señorías, ustedes han oído claramente la intervención del señor fiscal superior. Ninguna respuesta a las objeciones puntuales que la defensa ha planteado, a los motivos de nuestra impugnación. Se ha refugiado en una vaguedad de decir la resolución está fundamentada. Sí, tiene una fundamentación, una pésima fundamentación. Y por lo tanto, señorías, la defensa se ratifica en su solicitud y suplica respetuosamente estimar la apelación, declararla fundada, revocar la resolución impugnada y declarar infundado el requerimiento de impedimento de salida del país.
Gracias, señor presidente. Bien. Nuevamente debo reiterar lo que se dijo al inicio de mi presentación, señor presidente. Aquí estamos ante más bien parece sí de un abogado que recién está tomando conocimiento de las investigaciones y parece que no ha leído las disposiciones originales, de que aquí de lo que se trata es de la investigación a la señora primero, Keiko Sofía Fujimori, porque aparece dentro de la agenda del señor Marcelo Bahía Odebrecht en una anotación que ha sido explicada y que dentro de esa estructura se suma a otra declaración, que es la de Jorge Simoe Barata, en la que el señor Barata dice de que les ha entregado $1 millón en efectivo al señor Yoshiyama y al señor Bedoya Cambre. De tal manera que estamos hablando de hechos que son inéditos, son hechos nuevos. Nunca Barata, nunca había declarado ello. Nunca Marcelo Bahía Odebrecht había dado una explicación respecto a su anotación, porque la anotación no se conocía, menos en la Fiscalía 26 que dicen los señores y se aferran a la posibilidad de más bien eludir la acción de la justicia a partir de más bien evitar la investigación. No, dicen, no, ya fuimos investigados, ¿no? Y con esa disquisición lo que se busca intentar es desconocer que estamos ante una investigación totalmente diferente. Hemos comenzado a realizar la fiscalización de todos los aportes de las personas que están sujetas dentro del entorno de la investigación, conforme corresponde, porque hay la gravedad necesaria de poder, para el Ministerio Público, generar una hipótesis, una línea de investigación, de recursos, de dineros, de procedencia ilícita, a través de personas que puedan eventualmente incluso tener la posibilidad de justificarlos. De tal manera que aquí no estamos ante una investigación que eventualmente pueda ser materia de controversia, porque si fuera así, incluso señores saben que pueden tratar de controvertir en su momento y en su oportunidad la decisión, pero aquí no se trata de ello, se trata más bien de generar un recurso para evitar la indagación, para evitar que el Ministerio Público continúe. ¿Por qué? ¿Por temor? Porque tal vez hay el conocimiento de que la evolución de la investigación puede generar más bien una madurez suficiente como para que luego de ello, incluso la gravedad de los cargos, se torne de una sospecha inicial a una sospecha reveladora, como lo dice el acuerdo plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República y que establece el sentido de progresividad de las investigaciones. Que se sometan a la investigación, que permitan que el Ministerio Público haga su trabajo, que el Ministerio Público encuentre dentro de esta fase preliminar todos los elementos correspondientes como tutor de legalidad para emitir un pronunciamiento luego de migración de mayor madurez, como hicimos referencia. ¿Y vamos a una sospecha inicial o vamos a entrar a una sospecha reveladora conforme lo establece el acuerdo plenario? Cerrar el debate de esta primera impugnación. Como ya dijimos en la metodología, vamos a ir cerrando con la intervención del señor Yoshiyama, pero previamente el colegiado va a hacer algunas precisiones, va a solicitar algunas precisiones a las partes. En la regla de respeto al contradictorio en esta audiencia, señor fiscal, hay un tema que las defensas han reiterado con relación a que la declaración a la que se está haciendo comentario no ha sido incorporada o no está incorporada válidamente en el cuaderno. Una respuesta a ese punto, y también el otro de que la misma no se encuentra corroborada de acuerdo a lo que dispone el artículo 158.2. Queremos escuchar su postura con relación a esos agravios. Señor presidente, ¿vamos a hacer la dinámica de las preguntas cerrado cada debate o vamos a escuchar a cada abogado y luego? Eso, perdone usted, no llegué a comprenderlo. Que cada abogado, en el momento de la dúplica, cerramos ya, corresponde escuchar al señor Yoshiyama, pero previamente el colegiado hace unas precisiones y luego se le da el derecho a la última. Ok, correcto. Luego pasaremos al siguiente abogado y así culminaremos con. Muy bien, señor, efectivamente. Sí, disculpe, más bien no había entendido, pensé que iba a ser más bien al final las preguntas correspondientes, pero por supuesto, como corresponde y es mi deber responderlas inmediatamente. Bueno, en el caso de la declaración del señor Jorge Barata, el señor Jorge Barata declaró el día 28 de febrero y la declaración llegó al país
segundo para darle la información precisa, señor presidente, en la interconsulta. La declaración llegó a la carpeta fiscal el día 19 de marzo. Por pedido de la defensa de la señora Keiko Sofía Fujimori y si mal no recuerdo, del partido Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, se pidió expresamente que la diligencia sea llevada a cabo en idioma portugués, pese a que el señor Jorge Barata expresamente pidió declarar en castellano, para tratar de facilitar lo que significaba la averiguación en ese aspecto. Pero bueno, así se tomaron esas decisiones y desde esa fecha está dentro del perito traductor, con fecha todavía aún no cierta de llegada. Ese es un tema, y en relación a la segunda pregunta, señor fiscal, era que hay dichos, hay declaraciones que señala la defensa que no han sido corroboradas. Sí, dentro de la etapa preliminar en la que nos encontramos, como además lo ha reconocido la propia defensa, nos encontramos dentro de una etapa en la que las disposiciones fiscales están siendo sucesivas casi, ¿no? De la 40 hemos pasado a la 46, en donde se dan una serie de elementos que están dentro justamente de la hipótesis de investigación originaria. Considerando de que estamos en una etapa preliminar, todas estas consideraciones expresadas tienen que ver con los elementos que han sido en determinado momento postulados por parte del Ministerio Público. Es decir, está la declaración del señor Marcelo Bahía Odebrecht, ¿no? Están además toda la documentación que ha sido adjuntada y que forma parte del proceso de verificación justamente de lo que se ha postulado. ¿Está corroborada? Sí, así es, señor. Es decir, dentro de la estructura del inicio de la investigación, ¿no? Porque estamos en una etapa preliminar. De hecho, el Ministerio Público considera de que aún no tiene los elementos suficientes como para migrar a una sospecha reveladora y poder entrar a una etapa de investigación preparatoria. Y en ese proceso nos encontramos. A la defensa técnica. Le he escuchado, doctor, indicar que ya hubo una investigación anterior y que fue archivada y no se ha reabierto esa investigación, sino que se ha iniciado otra. ¿Puede precisar los números de las investigaciones? Sí, señoría, si me permite un segundo para... ¿Que se archivó? Sí, me permite un segundo. Fue archivada ante la 26 Fiscalía. Sí, mientras va buscando esa información también, doctor, para indicarle, ¿no? O sea, estamos ante una medida de impedimento de salida del país. Sí. Su defendido tiene actividades que cumplir fuera del país. O sea, ¿de qué manera esta disposición le perjudica? ¿Él radica en el Perú o ejerce actividades fuera del país? ¿De qué manera se ve limitado? ¿Cuánto le perjudica esta medida? Hay un tema... Esos dos extremos, y también a la Fiscalía le va a pedir precisión sobre eso. En la No, estamos hablando, doctor, de investigaciones. Usted ha aludido a una investigación. Sí, hay una fiscal investigación, archivada. por eso, Entonces, los números. fue archivada la denuncia 131-2016 con la resolución del 30 de mayo. Doctor, ¿puede precisarme qué despacho, qué fiscalía 26 archivó? Fiscalía, lo dije, señoría. La 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima. La 131-2016. Sobre ese extremo, al Ministerio Público, ya tenemos el dato de qué investigación fue y tenemos también el Código Procesal Penal que indica, es cierto, una investigación cuando se archiva puede ser reabierta, pero también la norma indica intervenitariamente el despacho que estaba a cargo de esa investigación. Sobre el particular, ¿qué tiene que decir? Sí, señor. El Ministerio Público claramente ha definido de que se trata de hechos diferentes, que pueden tener conexión con otras investigaciones que se llevan por separado. De hecho, los propios señores investigados
están activando una serie de mecanismos, por ejemplo, de acumulación, de tutelas de derecho, en otras investigaciones, para tratar justamente de que esta, en la que nos encontramos, sea subsumida o sea adecuada, y están litigándose dentro de la propia Sala Penal Nacional. De tal manera que aquí de lo que estamos discutiendo, señor juez superior, es desde el punto de vista del Ministerio Público de hechos que son absolutamente inéditos, porque la estructura de la imputación está vinculada a la anotación de Marcelo Bahía Odebrecht. Y sobre esa estructura es que se generan todos los actos de investigación. Nunca se ha investigado, porque antes nunca se conoció tampoco, la aparición de una anotación en donde existía la frase, yo no hablo bien el portugués, pero en donde se decía aumentar Keiko a 500 y hacer visita, ¿no? En esa anotación es que se abre una investigación autónoma que no tiene que ver con las otras. Por eso, señor juez superior, es que la regulación a la que usted hace referencia... Ya le entiendo perfectamente. A criterio de la Fiscalía, entonces, son hechos distintos, aun cuando pueda haber cierta conexión. Sí, señor juez superior, así es. Por eso es que no se activa la regulación del Código Procesal Penal respecto a la reapertura de una investigación en donde, como nosotros conocemos, efectivamente un fiscal superior tendría que en su momento haber intervenido. ¿Qué tiene que decir sobre ese extremo? Sobre ese extremo, señoría, muy sencillo. La investigación fue por lavado de activos de aportes producidos en la campaña del 2011 y se condujo contra Jaime José Martanaca. El título de la imputación es el mismo, Así pero es. le está indicando de que son hechos que, si bien pueden ser conexos, son distintos. No, lo que pasa, señoría, es que en todo caso estamos hablando de nuevas evidencias sobre la producción de este eventual o supuesto lavado en el marco temporal y fáctico idéntico. Ya, bueno, ya es cuestión de las partes. Ahora quisiera Sí, señalar con relación al otro, lo que usted me a la pide. otra parte. Mi cliente padece de un herpes oftálmico que es tratado desde el año 2011 y aquí voy a dejar a ustedes, señoría, el certificado expedido por la doctora Janet Davis, profesora de oftalmología de la Universidad de Miami, que atiende a mi cliente en la Bascom Palmer Eye Institute, que señala que él ha sido atendido consecutivamente desde el 8 de noviembre del 2011, el 11 de agosto del 2011, el 15 de septiembre del 2011, el 13 de diciembre del 2011, el 12 de junio del 2012, 29 de octubre del 2012, 10 de octubre. Esto Sí. no ha sido objeto de debate. No ha sido En una etapa de preguntas. Bueno, le pero preguntaba- la le pregunta es preguntaba puntual. por Mi información. cliente tiene un problema por problemas de oftálmico. salud necesitaría Sí. salir, no por otra situación. No, y él podría perder el ojo de no seguir el tratamiento. Si tiene algo que decir la fiscalía. Sí, señor juez superior. Yo creo que aquí no está en discusión si el señor Yoshiyama padece o no de la enfermedad a la que ha descrito. Yo creo que aquí lo que está en discusión es el elemento justificante de parte de la defensa cuando nos dice de que tuvo que salir de viaje debido a la dolencia. Y es ahí donde se engarza necesariamente esa justificación con la manera en la que eventualmente se discutió en la audiencia correspondiente, en donde se dijo de que el señor había tenido ese propósito. Y el señor es atendido en una emergencia, en condiciones que, como se puede reconocer por primacía de la realidad y por la regla de la experiencia, sabemos que cuando hay una atención médica programada, evidentemente uno no se atiende por un consultorio de emergencia. Las emergencias son siempre súbitas, siempre son sobrevinientes a una circunstancia excepcional. Y no se trata en este caso de un supuesto que haya podido ser demostrable durante todo el desarrollo de la audiencia. Gracias. A ver, sobre lo que le indicó, doctor, la resolución, la disposición que archiva la investigación 131-2016, 30 de mayo de 2017. 30, No alcancé a escucharlo. 30 de mayo de 2016. 16. Sí. Ok. Señor fiscal, ¿cuándo es que se inician las diligencias preliminares en esta investigación? Permítame un segundo, señora juez superior. Y adicionalmente, y por último, atendiendo al artículo 295 para efectos de la medida de impedimento de salida indispensable para la indagación de la verdad. Puntualmente, respecto del investigado Yoshiyama, ¿cuáles son los actos de investigación dentro de esta preliminar que
serían necesarias su presencia para efectos de la indagación de la verdad. Puntualmente, si son varias, en todo caso las más resaltantes. Sí, muy bien, señora juez superior. El caso por el que nos encontramos en este momento, 24 de agosto del 2017, es ante la noticia crimini justamente de la aparición de la anotación, ¿no? Que es el 24 de agosto del 2017. Bien. Y la segunda parte. En la carpeta 131 del 2016, que es la argumentación que hace la defensa respecto al archivo, ¿no? Hay otra investigación por separado en donde la propia defensa está pidiendo un pedido que pues, tutela de derechos, pero que aparentemente se recondujo como una acumulación, que es la 280 del 2017, ante el segundo juzgado de investigación preparatoria. Bueno, a ver, sobre eso. Sobre... A ver, un momentito, doctor. Sí, sobre eso. No, señoría, no hay ninguna reconducción. Hay una tutela de derechos por un lado. En esta investigación, en la 131. No, en otra, porque pasa que hay tres. La del 26, la de la 26 Fiscalía, y el mismo fiscal ha abierto sobre estos mismos hechos dos investigaciones simultáneamente. A ver, la 26 Fiscalía tiene la 131-2016, Así es. archivada. Así. Tiene otra. La 80-55, la 80-2017, en la que mi cliente también es investigado por lo mismo, ¿Ya? y la 55. ¿Dónde está la tutela que refiere el señor que fiscal? es donde hemos puesto la tutela, Ya. y la que tenemos aquí, que es la 55-2017, Ya. donde también ha sido incorporado por los mismos hechos. Ya, señor fiscal, sobre lo segundo. No es cierto, señora juez superior. Ya. En realidad hay un archivo de una investigación que efectivamente está en la 26, hay otra que está también en conocimiento del fiscal José Domingo Pérez Gómez, que es objeto de una tutela, como lo ha dicho el abogado, y que está pendiente de una decisión, ¿no? En esas circunstancias nos encontramos y son hechos absolutamente diferentes. Como le repito, para el Ministerio Público se trata de hechos inéditos, justamente a partir de la noticia criminal de la aparición de la anotación de Marcelo Vallado Derecho. Señoría, discúlpeme, Sí. solo le suplicaría que la sala le requiera al señor que le presente la documentación para que vea si yo estoy mintiendo. Bueno, ya vamos en todo caso, señor fiscal, para esa información, si pudiera alcanzar la documentación que sea. Sí, por cierto, señora juez superior, si usted lo requiere, absolutamente a su disposición en ese sentido. Y sobre lo que le pregunté en la segunda parte respecto de el aspecto indispensable para la indagación de la verdad en cuanto al investigado Yoshiyama. Puntualmente, Lo que pasa es que le voy a dar lectura a todas ellas, señora juez superior, pero también hay que entender que cuando se produce una diligencia de deslacrado a partir de la decisión jurisdiccional de allanamientos que ha operado por parte del fiscal José Domingo Pérez Gómez, hay una serie de información que es objeto de procesamiento. No sé qué cosa vamos a encontrar, todavía está en el proceso de deslacrado. Por tanto, las diligencias que le voy a hacer referencia perfectamente pueden cambiar en su dinámica y generarse muchas otras más que exijan que necesariamente esté presente, ¿no? Pero le puedo ir informando. Por ejemplo, la pericia grafotécnica del señor Clemente Jaime Yoshiyama Tanaka, ordenada en la disposición 43 del 26 de marzo del 2018, la disposición 45 del 3 de abril del 2018, que habla de las reprogramaciones de varias diligencias de deslacrado e individualización de documentación, documentación relacionada también en la disposición 42 del 21 de marzo, disculpe usted el desorden, señora juez superior, sino que por razones operativas así las he ido tomando, que está relacionada también con diligencias de deslacrado, individualización y reprogramación, y traducción de documentos conforme al artículo 187.1, que luego van a ser objeto de exhibición también y reconocimiento. Luego, además, como me hace referencia a la interconsulta, señor fiscal provincial, se ha ordenado también una pericia en donde puede existir documentación que resulte relevante también su reconocimiento por parte del Ministerio Público. pericia contable. ¿Qué tipo? Pericia contable, así es, señora juez superior. Ok, ¿algo que quiere indicar sobre esto último? Sí, señoría. El punto es que al momento, por ejemplo, a nosotros no se nos ha notificado de ninguna pericia, por ejemplo, de ninguna pericia contable. En segundo lugar, señoría, el imputado no tiene que estar en ninguna diligencia de deslacrado. En tercer lugar, señoría, se pretende una pericia grafotécnica sobre un documento reconocido por mi cliente. En fin, ese tipo de cosas se hacen para poder justificar este tipo de mandatos. Ok.
sería todo. Gracias. Muy bien, entonces corresponde escuchar al señor Jaime Yoshiyama Tanaka. ¿Está conforme con lo que ha señalado su abogado? Conforme, conforme. Muy bien, entonces vamos a continuar con la dúplica del doctor Vega. Muchas gracias, señor magistrado. El señor representante del Ministerio Público habla de impunidad. ¿Impunidad de qué manera? Si mi patrocinado está siendo investigado, si se ha presentado a cada citación de la autoridad, del despacho del señor fiscal provincial, si se ha presentado a toda diligencia, incluido estas que no está obligado a venir, pero quiere estar acá presente. Si él, al momento de haber sido inaudita parte, buscado, requerido en su domicilio para el allanamiento, ahí estaba él, con su esposa. Y convenientemente, los medios accedieron a las filmaciones al interior de la casa de mi defendido. Se interpuso una queja, los dos fiscales se han hecho los desentendidos al respecto. Hablan de entorpecimiento. Hablan de entorpecimiento. ¿De qué manera entorpece una persona que a cada momento que es requerida asiste a las diligencias? Hablan de negación de la realidad, de primacía de la realidad, doctor. ¿Cómo podemos hablar de primacía de la realidad si ni siquiera la declaración de aquella persona que presuntamente refiere el nombre de mi defendido ha sido incorporada debidamente al proceso, su traducción? Estamos especulando, estamos haciendo meras suposiciones a partir de algo que no está dentro de la carpeta. Bueno, pues el señor fiscal superior nos ha dicho que él no domina bien el portugués, por eso lo ha mandado a traducir. Que lo traduzcan y que a partir de eso se pueda continuar con las investigaciones. Acá no hay ninguna declaración que hable en relación a mi defendido. Hay, como reiteramos, versiones periodísticas, dichos no corroborados. Señores magistrados, tiene que seguirse el curso regular de una investigación. Habla incluso que mi defendido viajó al extranjero. Sí, viajó, pero retornó. Retornó y cuando se le requirió para el allanamiento estaba ahí. ¿Acaso él se quedó en el extranjero? ¿Él se escapó de la justicia, se sustrajo? De ninguna manera. Por eso nosotros nos oponemos a esta medida. Y nos oponemos a esta medida no porque no quiera someterse a la investigación, está aquí, sino por su carácter netamente arbitrario, señores magistrados. Porque no está debidamente justificada, porque no está debidamente fundamentada. Es por ello que reitero nuestra petición porque se declare fundada la apelación y se declare infundado el pedido de impedimento de salida del país. Muy bien, corresponde finalmente al ministerio. Sí, gracias, señor presidente. El investigado no ha negado, más allá de haber utilizado la palabra especulación, no ha negado de que los hechos son como notoriamente se han venido propalando en los medios de comunicación. Por tanto, desde la perspectiva del Ministerio Público, del señor fiscal provincial, se trataba de un hecho notorio. Al ser un hecho notorio, el Ministerio Público tiene dos alternativas. O decide esperar la formalidad nacional, o a partir de ese hecho notorio, en donde la sociedad demanda acciones, toma un rol proactivo y realiza una serie de diligencias en el de averiguación del Ministerio Público, entre cruzarse de brazos y realizar acciones concretas, toma la decisión de lo segundo, señor presidente, señor juez superior. Toma la decisión de realizar una conducta proactiva. Por eso es que en esa decisión inmediatamente se ordena de que se acuda a la sede de CONFIEP, que se pueda averiguar sobre la documentación que se requiera. Por eso es posible que el Ministerio Público realice otros actos de investigación, como los que se han venido dando. Los allanamientos son parte también del trabajo proactivo del Ministerio Público a partir de entender que la sociedad demanda
de que los fiscales no estén cruzados de brazos, ni tampoco sometidos a la burocracia o sometidos al rigor propio de ese tipo de ritos. El Ministerio Público tiene que hacer un rol proactivo, tiene que tener una conducta proactiva. Y es por eso que a partir de ese hecho notorio, que además lo negarán, porque evidentemente ya estamos a puertas de poder recibir la traducción, porque esto ya tomó un tiempo. Como le dije, señor presidente, en su momento y en su oportunidad, esto se produce debido a la falta de colaboración de parte de la defensa de los investigados, no específicamente los señores acá presentes, pero la diligencia se pudo haber llevado perfectamente en idioma castellano, como sí se hizo en el caso del señor Humala y de la señora Heredia, pero no se hizo por razones que nosotros desconocemos. Pero en fin, ya la investigación está a puertas de poder contar también con ese elemento, que yo sinceramente, a partir de la situación en la que nos encontramos, creo que ninguno de ellos podrá negar que exigen y demandan una investigación inmediata. Cambien a partir de que la declaración sea incorporada en idioma español, o es mejor que muestren una conducta favorable al desarrollo de la investigación y no ponerse, más bien escudarse en estas cuestiones formales para que solo después, dicen ellos, de incorporarlo en idioma castellano, entonces solo después de ello significa que el Ministerio Público pueda pedir alguna medida. El Ministerio Público responde que no. El Ministerio Público responde de que su conducta es proactiva y a partir de ese hecho notorio, que es además regulado por el propio Código Procesal Penal, cuando habla del artículo 156 y lo que es objeto de prueba. Si ya es un hecho notorio y nada, porque yo no he escuchado que los señores hayan negado ello, en ningún momento, señor presidente, señora juez superior, a los investigados han negado de que eso sea así. Es decir, de que el señor Barata no haya declarado lo que ha declarado. Lo que podrán negar, sí, es que de repente no hayan recibido el dinero, pero justamente de eso se trata la investigación. Para eso el Ministerio Público tiene las herramientas y el control de legalidad suficiente como para realizar todos los actos correspondientes. Si nos tuviéramos que quedar cruzados de brazos, entonces no podrían haber allanamientos, entonces no podría generarse toda la batería de oportunidades que se dan también en el transcurso del tiempo con el principio de inmediatez. El tema que se produjo en el debate, y esta es una pregunta a la defensa, el doctor Vega hizo mención a un voucher y otros documentos que acreditarían un tema que obligaría al juez a llegar a una conclusión distinta. Entonces usted afirma ahí de que el juez no ha valorado estos documentos. Efectivamente, doctor. Ahora la pregunta es, ¿esa duda surgió producto del debate o ya es un tema de la valoración del juez? Correcto, doctor. En el debate, el propio fiscal provincial lo refirió y el juez lo recogió en el fundamento jurídico número 3.42 dentro de los elementos de convicción, cuando señaló que mi defendido, su señora esposa y su cuñado habían hecho los aportes dinerarios al partido Fuerza 2011 de manera en efectivo, es decir, de una entrega absolutamente directa, porque no ha podido corroborar, dijo él, no ha podido corroborar la bancarización de esos aportes. Muy bien, presentamos toda la documentación que A ver, perdón, discúlpeme, ¿cómo que presentamos? O sea, ya estaba. ya estaba en la carpeta, pero Claro. nosotros la volvemos a presentar, toda esta documentación para que ustedes lo tengan presentes, que ya habrá en la carpeta y que el señor fiscal en ningún momento valoró. Por eso decimos que el señor fiscal pretende inducir error al señor juez de la investigación preparatoria. En concreto, entonces, que esto fue objeto de debate, porque claro, yo imaginaba que, bueno, puede no ser objeto de debate, pero el juez puede valorar. Y entonces yo digo, si en la valoración el juez encuentra un tema que yo no he debatido como abogado, tengo la obligación de decirle y refutarlo. Pero como usted señala, esto no ha sido así. O sea, ha sido objeto del debate y el juez habría omitido valorar Correcto. en su real dimensión ese documento. Así es, doctor. La Fiscalía al respecto. Sí, señor juez superior. Señor presidente, efectivamente ha sido valorado. Sí es verdad que el juez lo trajo a colación, pero efectivamente eso ha sido objeto de valoración por parte del juez Concepción Carguancho. O sea, la pregunta era si ha sido debatido. Sí,
debatido, así es, plenamente. Sí, en el mismo sentido que hice la pregunta anterior. Doctor, ¿de qué manera afecta a su patrocinado? Es decir, ¿qué actividades tiene que cumplir en el extranjero o si su domicilio es en el Perú? Entiendo, salvo que usted me corrija. Correcto, doctor. Le respondo. Sí, su domicilio es el Perú, pero mi defendido tiene 2 hijos en el extranjero y 7 nietos también en el extranjero. Él tiene familia y pretende verlos también de vez en cuando. Eso no en ningún momento colisiona con los actos de investigación realizados por el señor representante del Ministerio Público. En ningún momento mi defendido ha dejado de asistir a alguna Claro, diligencia. le entiendo entonces. O sea, este impedimento limitaría que su defendido pueda visitar a sus familiares que radican en el Y extranjero. siendo también una reacción a sus derechos fundamentales absolutamente injustificada y absolutamente carente de motivación. Si la fiscalía quiere decir algo al respecto. Sí, solamente agregar, señor juez superior, que las circunstancias del viaje un día antes de la declaración del señor Jorge Enríquez y Moe Barata son parte de una inferencia lógica válida también de la probabilidad de la necesidad del aseguramiento, ¿no? Efectivamente, los señores salen juntos y ya hemos dicho, en el caso del señor Yoshiyama, que trata de justificar con una atención médica que para nosotros es solamente eso. Ese ya es un tema cerrado. Así es. Doctor, y sobre esa parte la defensa no había indicado nada. ¿Ha sido coincidencia que Ha salga en sido ese una mera momento? coincidencia, doctor, porque mi defendido, incluso lo puede corroborar el señor fiscal provincial, que está de interconsulta, mi defendido viajó por un tema absolutamente familiar, habiendo sido, incluso en los allanamientos, levantado, o mejor dicho, recogido, los itinerarios de viaje de los hijos de mi patrocinado que viajaron pues a la ciudad de Orlando, estuvieron en atracciones y retornaron. Si mi defendido no hubiera querido tornado, Claro, o sea, fue una situación entonces absolutamente distinta a la del circunstancial. co-investigado. Gracias. Sí, señor fiscal, en el mismo sentido, en relación al investigado Bedoya, ¿cuáles serían los actos de investigación para efectos de que pueda ser indispensable su presencia para efectos de la indagación de la verdad? Es los mismos, señora juez superior, porque todos tienen que ver con la diligencia de allanamiento correspondiente, ¿no? Estamos hablando de la disposición 45, de la disposición 42, de la disposición 43 y todas las que surjan producto justamente de esas diligencias, ¿no? Porque evidentemente el Ministerio Público está en el proceso de averiguación y pueden surgir documentos, elementos necesarios que pueden exigir, demandar la presencia del investigado. Ok, ¿algo que tenga que indicar, doctor? Bueno, no solamente señalar en relación a lo que ha referido respecto a nuestra defensa y nuestra posición el señor fiscal superior, que la Fiscalía pretende que nos pronunciemos sobre trascendidos periodísticos, doctora. La Fiscalía pretende que nosotros hablemos lo que prensa, o sea, meras especulaciones. Habla de toma de acción. Ya, pero perdón, doctor, sobre lo último que dijo el señor fiscal respecto de esos actos de investigación que requeriría la presencia de su patrocinado, no tendría que decir nada al respecto. Solamente señalar que mi defendido cada vez que ha sido requerido por la autoridad se ha presentado y ha declarado, está aquí. Y si la única diligencia que ha, dentro de todas las disposiciones que ha dado después de que se ha dado esta medida, es la declaración de mi defendido, bueno, él se presentará. Pero eso no es óbice para justificar un impedimento de salida del país. Ok, gracias, eso sería todo. Muy bien, corresponde escuchar entonces al señor Augusto Bedoya Cámara. De acuerdo con lo dicho por mi defensa. Gracias. No desea agregar nada. Muy bien, entonces corresponde ahora escuchar al doctor Maza en la dúplica correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, me quedo con dos cosas que ha dicho el señor fiscal. Primera es que el caso del señor Briceño es un caso distinto del caso del señor Yoshiyama y del señor Bedoya, y eso llamó mucho la atención de la sala porque, así como son casos distintos, se tiene que analizar de manera independiente y decidir si la medida que se ha aplicado es la que le compete al señor específicamente. Lo otro que quiero llamar la atención de la sala es sobre el tema de la excepcionalidad de la medida. Un juez de garantía, un juez que entiende este nuevo modelo procesal, sabe a la perfección
que las medidas coercitivas son excepcionales y usualmente se dictan cuando estamos en una investigación preparatoria. Estas medidas son excepcionales ya en la investigación preparatoria. Acá estamos en un estadio previo, las diligencias preliminares, donde las medidas de coerción deberían ser con mayor razón excepcionabilísimas, por así decirlo. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención de la sala es que es lo que estamos haciendo en este caso. Estamos discutiendo dictar una medida coercitiva en un estadio de diligencias preliminares, donde el fiscal reconoce que todavía no tiene elementos de sospecha reveladora para poder plantear la investigación preparatoria. Entonces, yo me voy al tema de la sentencia casatoria plenaria 01-2017 de la Corte Suprema, en que debe haber varios estándares probatorios para poder dictar una medida coercitiva. Yo creo que en este momento no estamos en ese estadio. Y es más, si analizamos específicamente el caso de mi patrocinado, veremos una donación formal, transferencia bancaria, reconocida con un comprobante emitido por una institución que no es el señor Briceño, que es con la CONFIEP, con la donación. Entonces yo me pregunto, los elementos que tiene en este momento el fiscal para poder señalar que acá hay un delito de lavado de activos son realmente contundentes, o nosotros deberíamos pensar que lo que ha sucedido en el caso del señor Briceño es una conducta legítima, lícita, absolutamente normal. Es más, el señor fiscal dice una cosa que a mí me llama mucho la atención y dice, han recibido una donación y seguro que han apoyado a algún candidato. Bueno, definitivamente la CONFIEP no ha apoyado a ningún candidato de manera expresa. La CONFIEP tiene todo el derecho de apoyar un sistema de mercado porque es el sistema que le favorece al desarrollo de una empresa. Eso no es ilícito. Si Odebrecht aportó y la CONFIEP usó ese dinero para hacer esa campaña, eso es lícito. Y no solo aportó Odebrecht, la CONFIEP ha reconocido que aportaron varias empresas más por un monto de $2 millones y hicieron una campaña para apoyar un determinado sistema. Eso no es ilícito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En el caso del señor Briceño, no existe la necesidad de un impedimento de salida porque su conducta no ha revelado que él se vaya a ir. Es más, si nos comenzamos, que él pueda programar diligencias en las que sea necesaria su presencia. Yo lo que he dicho es que hasta ahora hay 614 diligencias en las que solo se necesita la presencia del señor Briceño en una. En las diligencias que puedan surgir a partir de la intervención en CONFIEP, que no fue un allanamiento, fue una exhibición de documentos, la presencia del señor Briceño no es necesaria. Son libros de actas, libro diario, en la que Briceño no tiene nada que aportar. Además, siendo una diligencia de exhibición, la misma CONFIEP ha reconocido que esos documentos son válidos. Entonces, lo que yo digo en este caso concreto es que es excesiva la medida en su caso. Y es excesiva además porque él sí necesita viajar. Nosotros hemos presentado en el anexo 5 y en el anexo 6 de documentos, en primer lugar, la participación accionaria del señor Briceño en dos empresas, Textil del Valle y en la empresa agrícola Don Ricardo, ¿no? Estas dos empresas venden al extranjero, no acá. Entonces, la participación o la actuación del señor Briceño en el extranjero es necesaria. Hemos adjuntado además documentos, lamentablemente como la diligencia se programó un día sábado y me notificaron el día viernes en la noche, los correos electrónicos que justifican los viajes del señor Briceño, Ángeles, Londres y Chile, algunos están en inglés, es básicamente las coordinaciones de trabajo. La mitad de los viajes del señor Briceño fueron por motivos de trabajo y esa es la razón por la que yo pido se revoque esta medida, se declare infundada y se le permita al señor transitar libremente. Gracias. Corresponde escuchar entonces por el tiempo. Muchas gracias, señor presidente. En principio, efectivamente se trata de imputaciones diferentes, ¿no? Relacionadas justamente con el proceso de averiguación de la verdad necesario por parte del Ministerio Público, en donde la premisa sigue siendo la misma.
siempre en el dilema de actuar, esperar el momento burocrático, el momento ritual, en el que un hecho notorio podría estar condicionado y donde la sociedad más bien nos demandaría ello. Estamos tratando de actuar correspondientemente con la circunstancia de la primacía de la realidad. Y en ese contexto, la razonabilidad de cualquier medida debe ser compatible con el estadio procesal en el que nos encontramos. Es verdad que la interpretación jurídica tiene que estar en torno al momento en el que opera, es decir, a que el impedimento de salida tenga que su razonabilidad ser compatible con el estadio en el que nos encontramos, que son diligencias preliminares. Es verdad, una donación no tiene por qué ser ilícita. Las circunstancias de cómo el dinero puede ingresar son los que demandan y justifican una investigación de lavado de activos, porque cualquier persona puede, con un dinero lícito, apostar por un modelo, como nos dice el señor abogado, ¿no? Porque lo que aquí se nos está diciendo es que aquí no ha habido un aporte para un candidato, sino por un sistema de gobernabilidad o de gobierno. Pero aquí habían solamente 2 candidatos, porque estamos hablando circunstancialmente de la segunda vuelta, en donde solamente competía la señora Keiko Sofía Fujimori y el señor Ollanta Humala Tasso. Eran los 2 candidatos. Es decir, en otras palabras, si yo estoy apostando por una forma de gobierno, lo que estoy tratando de decir es que mi campaña obedece justamente al apoyo de Keiko Sofía Fujimori, porque así es como identificaron el proyecto de Humala Tasso, como un proyecto antisistema. Entonces, no nos pueden decir tampoco de que aquí lo que se estaba estimulando en términos económicos respecto a la posibilidad del ejercicio democrático de un voto, el ingreso de dinero, en este caso de Odebrecht, presuntamente ilícito o en la probabilidad de ser ilícito, hacia una campaña que finalmente tenemos que investigar sobre el destino de ese dinero, tenemos que investigar las circunstancias de cómo ese dinero se gestó, porque hay una iniciativa del señor Briceño, que creo que no podrá eludir en ese aspecto la necesidad de que el Ministerio Público indague sobre quiénes asistieron, en qué circunstancias asistieron, qué es lo que se discutió, y todo el abanico de posibilidades que se derivan de ello. Por eso la necesidad de su arraigo, y que más allá de su circunstancia personal, de ser un exitoso empresario, un hombre con solvencia económica, también es el Ministerio Público de no obstruir su proceso de averiguación de la verdad. A ver, en la misma línea de garantizar el contradictorio, señor fiscal, se había dicho por la defensa que en puridad hemos entendido los aportes que se le atribuiría en el fondo eran unos aportes para Alianza por el Cambio y no para el partido. ¿Qué se tiene que decir? ¿La Fiscalía conviene con esa afirmación? Señor, específicamente en el caso se da dentro del contexto del financiamiento de campaña, ¿no? Lo que el Ministerio Público está atribuyendo al señor Briceño es justamente el haber recibido, se entiende a partir también de la participación de CONFIEP, un fondo, una cantidad de dinero, un recurso económico no contabilizado, procedente en probabilidad de la llamada Caja 2, es decir, del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht. Ahora, respecto a los detalles de los cargos imputados, es precisamente en lo que nos encontramos delimitando a partir de la investigación preliminar. Y es ahí donde se necesita la presencia del señor investigado, ¿no? En principio, solamente basta con la necesidad de contrastar con 20 personas adicionales que estuvieron presentes en la misma reunión, conforme el señor Briceño lo ha declarado. Él ha dicho que habían 20 personas además de él en la reunión. Claro. Entonces hay que llamar a las 20 personas y confrontar como corresponde. Claro, lo hacemos únicamente en la línea de que claro, ese es un rubro, el tema de la donación, que habría dado aportes. Entonces hemos escuchado a la defensa decir que incluso son de líneas antagónicas, que no tienen nada que ver con el partido que recibe la donación. En todo caso, el Ministerio Público persiste que va a haber una investigación con el tema de los aportes del señor Briceño en específico, porque acá estamos discutiendo... No. A ver, con respecto al señor Briceño en específico, no necesariamente, ¿no? Porque de hecho, él en el ejercicio de sus actividades personales y del manejo de su patrimonio es libre de poder aportar a una campaña diferente a la correspondiente, porque aquí lo que estamos hablando
es que no se puede desvincular al señor Briceño en el momento en el que Jorge Barata ha declarado de la CONFIEP, porque es el medio o el vehículo de intermediación que corresponde y no tiene que ver estrictamente con su patrimonio personal. Muy bien, ya lo hemos entendido. No me quedó muy claro el tema de esta denunciación de domicilios que quedan ahí en Casuarinas con relación al número 4, con relación a la organización del cóctel. O sea, la afirmación de la defensa es de que el señor Briceño no tiene nada que ver con la organización del cóctel, ¿así es? Sí. En la, en la disposición 36 hay un párrafo específico que dice: de acuerdo a lo informado por Partido Fuerza Popular 2011, la acción del cóctel fujimorista realizado en la calle Las Laderas 429 con fecha 26 de enero, en donde se habría recaudado la suma de 246, ¿no? 1.000 soles. La precitada dirección, dice, coincidiría con el domicilio de José Ricardo Martín Briceño Villena, conforme se aprecia en la ficha RENIEC, donde aparece que su domicilio es el ubicado en la calle Las Laderas 420. O sea, dice, el cóctel se hace en 429 y el domicilio es en 420. No tiene nada que ver. Claro. Hemos acreditado que no vivía en ese momento, la casa ni siquiera estaba construida. Gracias, ya entendimos, estamos en estación de precisiones. ¿El Ministerio Público algo al respecto? Sí, señor juez superior, justamente debido a las expresiones, es parte específicamente de lo que es objeto de investigación. Una disposición correspondiente público tomando las previsiones para realizar verificaciones, hacer averiguaciones y contrastar el dicho del señor, porque efectivamente el dato y la información concreta es que en ese lugar se llevó a cabo un cóctel. Entonces el Ministerio Público tiene que ajustar de todas maneras la versión del investigado con la información con la que contamos, para que no existan coincidencias y, de ser el caso, por supuesto, si se llega de que no se tratare de la misma dirección, el Ministerio Público, como tutor de legalidad, procederá a efectuar las correcciones correspondientes. Pero en este momento la tesis, en este estadio preliminar, es ella, ¿no? Es decir, Correcto. que ahí hay una presunción de que se hayan llevado a cabo esos acontecimientos. Parte, ¿ninguna precisión más, colegas? Sí, a la Fiscalía. Doctor, la defensa indica de que el señor Briceño, por motivo de trabajo, debe salir del país. ¿Tiene algo que decir sobre eso? Bien, la compatibilidad entre lo que significa el derecho al trabajo y a una restricción es siempre parte de la ponderación necesaria en una circunstancia de esta naturaleza de aseguramiento, ¿no? Efectivamente, el señor puede tener posibilidades de viajar, pero también entendemos que excepcionalmente puede activar también la consulta correspondiente al órgano jurisdiccional, de ser el caso sometiéndose a la legalidad judicial, ¿no? Entendemos que esa puede ser una flexibilidad propia de una medida tomada en un estadio de esta naturaleza, en donde encuentre una compatibilidad los fines de aseguramiento circunstancial de la investigación y adicionalmente también los derechos, ponderando el derecho al trabajo también como corresponde. Pero permítame, siempre sometido al ejercicio de jurisdiccionalidad, es decir, que un juez pueda eventualmente tomar esa determinación. Sobre ese extremo, si la defensa quiere decir algo. Sí, sí, señor magistrado. La cuestión es muy simple. El Ministerio Público dice que es indispensable la medida de impedimento de salida. Lo único que nosotros sostenemos es que la medida no es indispensable. Bastaría con que le digan al señor Briceño, por si acaso, ¿las diligencias se van a hacer en tales fechas? O sea, del Perú, para que el señor Briceño esté presente en todas las fechas que lo mande el Ministerio Público, porque ya lo hemos hecho así todas las veces que lo han requerido. Entonces, no sé por qué, es como la actitud de un sujeto que de repente va y te pega en vez de preguntarte. Claro, concretamente, doctor, solamente es una aclaración. Dos puntos, señor fiscal. La defensa, que evidencian alguna enfoque contradictorio, ¿no? La defensa dice que el aporte habría sido por Odebrecht Perú. En cambio, usted acaba de indicar de que el aporte habría surgido o el dinero habría venido de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en sede en Brasil, ¿no? Entonces, sobre eso. Y el segundo aspecto también tiene que ver en esa misma línea. La defensa ha indicado que el aporte ha sido registrado, es más, ha señalado los libros contables en los cuales se había registrado ese aporte, y por
por su parte usted ha afirmado lo contrario, que eso no estaría registrado en ninguna cuenta de la contabilidad de la CONFIEP, ¿no? Sí. Sí, señora juez superior, efectivamente su pregunta me permite hacer una explicación de cómo operaba la sofisticada red de pagos no contabilizados de la empresa Odebrecht. Esto está suficientemente explicado ya en una incidencia en el caso de la declaración de Marcelo Bahía Odebrecht en mayo del 2017 ante el fiscal Germán Juárez Atocha. Ante esa respuesta, Marcelo Bahía Odebrecht explica cómo es que funcionaban los pagamentos no contabilizados llamados. Es decir, el Departamento de Operaciones Estructuradas, señora juez superior, operaba sobre la base de una compleja arquitectura de procesos en los que se podía requerir de intermediación financiera en un país diferente o en un país local en el Brasil. Los recursos, por tanto, en la llamada Caja 2 se operativizaban de diferente manera. No es que existían en una bóveda y estaban provisionados dentro del sistema financiero como tal. Era una cifra negra, una cifra oculta, procedente de graves actos de corrupción en el Brasil, y esa cifra negra operaba para pagar sobornos, propinas, para pagar una serie de necesidades para la empresa de carácter oculto. Entonces, en ese proceso, es posible que la empresa reciba de la misma Caja 2 un aporte a su propia cuenta y que de su cuenta ese origen sea trasladado a quien es el destinatario final del recurso. Okay. Eso lo explica Marcelo Odebrecht al decir de que los que sabían ello era quien pedía el recurso, que llamaba a la famosa Caja 2, y luego la Caja 2 decidía, en función del requerimiento del empresario, de la persona a sobornar, definía si lo quería en una cuenta corriente, si lo quería en efectivo, o si lo quería pagado a partir de una offshore o en cualquier sofisticación. Tenía la posibilidad de hacer todo ello. Ya. Y sobre lo segundo puntual nomás, sobre el tema de la contabilización en la CONFIEP, la defensa ha dicho que sí, estaría contabilizado, indicado en los libros contables, pero en cambio, por su parte, ha indicado todo lo contrario. Puntualmente, nomás como para una precisión al respecto. En realidad, el pago puede estar contabilizado porque hay un certificado como tal, ¿no? Lo que nosotros decimos, señora juez superior, tal vez no ha sido interpretado correctamente, no es que el pago no esté contabilizado en la CONFIEP. Lo que nosotros decimos es que esa operación no forma parte de ninguna rendición de cuentas con el partido político. Y claro, no podría hacerlo porque ha sido efectuado en condiciones subrepticias. Entendemos, doctor. Ok, gracias. ¿Algo que indicar, doctor, sobre esto? Sí, señora magistrada, muy brevemente. Marcelo Odebrecht dice lo siguiente: tal vez la contribución de la CONFIEP fue oficial y haya sido hecha a través del sistema bancario peruano, pero no lo puedo precisar. Y luego dice lo siguiente, en otra pregunta le dicen, tengo la impresión de que fue un pago contabilizado. Es decir, el propio Marcelo Odebrecht reconoce que esto podría ser un pago contabilizado, es decir, él piensa que es un pago contabilizado. Ahora bien, perdón, Barata, ahora bien, si fue un pago contabilizado y vino a través de una transferencia bancaria como está acreditado en el anexo 19 de nuestro escrito, ¿cómo podría saber el señor Briceño que este era un pago ilícito? Si viene una empresa formal a través del sistema bancario formal y viene a una institución gremial, es imposible que se le exija al señor Briceño que tenga ese deber de diligencia. Ok, doctor. Listo. Gracias. Señor Briceño, ¿desea hacer uso de la última palabra, agregar algo adicional que este colegiado debería tener en cuenta al resolver? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto por mi abogado y estoy realmente frustrado de estar inmerso en este proceso en el cual honestamente no tengo nada que ver y que está afectando a mi familia, a mi reputación como empresario y a mí como ciudadano del Perú. Muy bien. De esta manera, entonces, se cierran los debates en este incidente y la sala comunica a las partes que va a expedir resolución en el término que establece la ley y estando a la abundante información que hay que contrastar, evidentemente se va a exigir, ¿no?, un tiempo adicional, razonable, para que soporta esta sala superior y la resolución será notificada oportunamente a los domicilios señalados en autos, siendo las 2:28 se procede al cierre del registro de audio y video. Que tengan muy buenas tardes.